pasado ya los 5 o 6 minutos de rigor, así que cuando quieras, Paul. Bueno, vale, y como ya os sentéis, yo me voy. Bueno, pues nada, muchas gracias a todo el mundo por venir. Hoy inauguramos la agenda de una serie de encuentros culturales que tenemos entre artistas del ámbito local y gente que hace cosas muy interesantes aquí y el público. Y bueno, la idea de la filosofía del evento es pues eso, que haya cercanía entre público y los protagonistas que vienen a contar. Entonces hoy contamos con Isa Goiburu y Aitor Azuki y el ciclo se llama Gente que hace cosas. Tenemos una agenda muy sencilla, tenemos una agenda durante todo el año y, como he dicho, este es el primer evento. Y mientras ellos hablan, que sepáis, si queréis también ver, hay algunas obras de Nisa expuestas para que, bueno, pues a medida que irán hablando, pues se podrán hacer referencias sobre ellas. Y con esto... Eso es, el casco, Pablo. ¿Van a ser estas 3 obras? Sí, son estas piezas, estas 2 y esta pieza de Egipto. Eso es, perfecto. Y ahora ya les dejamos para que ellos conversen. Yo me voy. Bueno, eskerrik asko denoi etortzearren, Nisa Goiburu, artista de amplia trayectoria, más de medio siglo, se dice pronto, de trayectoria. Y creo que ahí voy a dejarlo para que no desvelemos nada más, ¿no? Y arrancamos ya. Bueno, Xeri, nahi duzunean? Hemen katalogo batzuk baditugu, jendeak ikus ditzan, nahi baduzu hartu orain, edo gero, nahi duzu. Como sé que no os vais a atrever a venir aquí a cogerlas, pues bueno. Hartu bat, pasatu bai, son diversos catálogos de diversas épocas, así que bueno, podéis ir echando un vistazo. Bueno, por ir ya al grano, Nisa, hace unos meses me acuerdo que estábamos revisando tu archivo de documentos, de fotografías, de catálogos, recortes de prensa, y de repente nos encontramos con un documento donde indicaba que tu primera exposición la hiciste en 1966. Yo no había nacido ni proyecto siquiera. En torno al grupo Gaur. Indícanos un poco todo ello, porque yo me quedé sorprendido. Ni te acordabas tú siquiera. No me acordaba, pero luego ya he ido recordando cosas. Bueno, yo era una asidua a la Galería Barandiarán, que entonces era muy joven, pero bueno, una compañera de clase de pintura que venía aquí a San Sebastián 3 días a la semana, pues no sé cómo nos acercamos, que había exposición en Galería Barandiarán y las dos fuimos y bueno, nos gustó mucho y cada vez que había un acontecimiento íbamos. Y además lo bueno era que había un poeta salvadoreño que era el que llevaba todo, y como éramos las más jóvenes que acudíamos, nos esperaba con los brazos abiertos siempre. Pero lo bueno fue que daban unas charlas. Bueno, la obra nos fascinaba, lo veíamos tan lejos, éramos tan jóvenes, el primer año de la Academia de Dibujo y Pintura, pero a mí lo que más me movió fue las conferencias tan preciosas que daba el poeta, hablando sobre el lenguaje. Yo no me acuerdo lo que dijo, pero yo sé que la esencia me quedó totalmente dentro de mí. Y arrancó ahí. Arrancó porque se hicieron exposiciones, una exposición que hicieron el Grupo Gaur en CAF de... Pero eran exposiciones paralelas, imagino, ¿no? No, pero luego cuando se organizó una exposición en CAF, entonces se organizaron unas exposiciones paralelas para gente principiante, alumnos o quien se apuntase. A mí me llamaron y yo era joven, no piensas ni que tu obra ni nada, pero me llamaron para participar. Y estuvo en Lesaca y algún otro sitio más, en varios sitios de recorrido de la obra.
Tú tenías 20 añitos, has hablado de una academia, ¿cuál es? La de José Camps, aquella que ibais a Cristina Enea. Cuéntanos un poco esa anécdota. Bueno, los que nos movíamos éramos un grupito de 3 que nos apuntábamos a todo. Yo ya desde pequeña en el colegio me apuntaba también a todo y solíamos ir a Cristina Enea. Cristina Enea, pero no. Estaba cerrado entonces. Pero no como lo conocemos ahora. Estaba salvaje total. Y yo recuerdo que pasábamos por unas zarzas, no me acuerdo de nada más, pero que sí íbamos por las zarzas. Hasta me compré los primeros pantalones para ir allí, porque claro, con faldas era un poco incómodo. Y bueno, mi padre puso el grito en el cielo cuando me vio con pantalones, pero bueno. Pero eran anécdotas bonitas porque se ve que ya el espíritu lo traía. ¿Y vais a Cristina Enea a pintar? A pintar, pintábamos en directo en Cristina Enea. Nos íbamos con la caja, el caballete y todo, y éramos 3 o 4, pero siempre los mismos que íbamos a banderar y los mismos que nos apuntamos. Había una sociedad en la calle, yo creo que Urbieta, por ahí, en la que se organizaban teatros y charlas también, no recuerdo muy bien, porque entonces eran los tiempos de Franco, pero nos llamaron para hacer los escenarios, para pintar los escenarios, y bueno, pues allí me apunté también. Luego tenía que ir corriendo al tren a las 8 porque no podía llegar más tarde a casa. Tú siempre me hablas también de París, no sé por qué. ¿Qué tiene París? París, Aparte de mucho amor, pero ¿qué tiene más París? París tiene todo, todo. A mí fue la escuela que me sirvió para todo. Allí, y lo que he hecho luego el resto de mi vida ha sido, empezando por Barandiarán, las conferencias y el arte, las obras, y luego en París esto lo amplié mucho más porque yo... ¿Pero qué te pasó en París? Me pasó en París... Claro, tenías 20 añitos, 21 añitos. 20 años tenía, iba a una academia de vez en cuando a pintar, pero no mucho, pero más me atraía la literatura, la danza, la música. Estaba en una residencia de estudiantes y una estudiante tocaba la guitarra española y le emocionó, era la única española yo, y bueno, pues me llevaba a los conciertos de su profesor y bueno, pues yo con 20 años me fui hasta la Ópera de París a ver a Molière, a ver... Luego dabas clases de francés también, ¿no? Claro, pero eso cuando vine. Vale. A vuelta. Para mí fue la universidad, en París, fue algo maravilloso. Otro de los hitos que siempre comentas es en el Leidor, ¿no? Cuando te tocó hacer una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Sí, porque hacía los escenarios del Leidor para las masas corales. ¿Pero cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello? Claro, aquí, pues aquí es de todo. Lo importante también es contar un poco lo que te costó, lo que luchaste, cómo llegaste a conseguir esas cosas. Me llamaron para proponerme hacer los escenarios, a ver si le podía dar un aire, porque eran, vamos, no había, aquello era una miseria. Y me llamaron, pero uno, el que me entrevistó, eran 2, pero uno me hizo las preguntas que hasta si era mujer casi me preguntó, porque todo lo que me preguntó, y al final no me he sentido nunca tan humillada como mujer. Fue una cosa terrible. Entonces no se hizo nada, porque claro, yo me marché y dije yo, bueno, aquí no, ni tampoco me llamaron. Pero luego a los 2 años cambiaron de presidente y entonces me volvieron a llamar porque querían hacer algo decente y bueno, pues me metí a hacerlo. Y en unos escenarios, quien conozca el Leidor, son unos escenarios grandes, había que hacer mucha arquitectura y yo como he trabajado siempre con geometría, pues había que hacer paneles de entrada, salida y cantidad de cosas, y para mí enfrentarme con un escenario tan grande fue muy importante. Y luego al año siguiente, cuando vino a ir a una escuela, dije, no, ahora sí que parece un escenario internacional. Sí, bueno, yo he visto bocetos y la verdad es que estamos hablando de los años 70 y son muy modernos, la verdad, incluso ahora mismo serían muy actuales, por tanto aquella época no quiero ni pensar. Porque luego además hicieron la reconstrucción de Leidor
que el escenario fue mucho mayor, tuve todavía que trabajar más a fondo, porque de lo que había antes no valía. Volvemos a la pintura. Tu primera exposición individual, porque la que hemos hablado del 66 era colectiva, la individual fue en 1972. 72. Lo tengo aquí en la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. Todos los que son bancarios acordarán de esta Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, que luego con las fusiones ya uno ya no sabe cómo se llaman. En el 72. ¿Qué nos puedes contar de la primera exposición? Nada, tiene que ser muy memorable, ¿no? Pues un amigo nos dijo me dijo, ¿pintas? Pues yo te voy a buscar una galería. Y al año ya le dije, ya tengo la obra preparada. ¡Ay, pues no he hecho nada! Y en 15 días me tuvo que organizar una sala, porque yo la exposición la tenía. Y 15 días antes de casarme hice mi primera exposición individual. Así que preparé exposición y boda. Has hablado de un amigo. ¿Qué personas te han influenciado, te han echado una mano en este camino, ¿no? Que imagino que no habrá sido nada fácil. Ya mucho más adelante, bueno, quien me ayudó a ayudar mucho, sí, en un sentido sí, pero teníamos una relación muy de tú a tú. Era un antropólogo, José Martín Apalategui, que cuando hice una exposición en Cucha, que llené todo Cucha en la calle Garibay, que era una sala muy grande, y hice una exposición llené todo con distintas materias, hasta mis primeros pinitos de escultura en yeso, presenté y bueno, pues estuvo muy bien aquello. Aparte de Apalategui también me has hablado de... Estaba hablando de Apalategui, y Apalategui cuando vio la exposición en una de las dos de Cucha, me llamó un día diciéndome que le había gustado mucho la exposición y que quería conocerme, que le había costado preguntando, pero conocerme. Entonces para mí fue muy importante porque hablábamos, a mí la antropología me gustaba mucho, él me adentró todavía muchísimo más, pero vamos, tocábamos todo tipo de... No había internet como ahora, que todo el mundo... miramos todo y ya sabemos, entonces era mucho más complicado que llegase la información y bueno. Otra persona que me has hablado mucho también es Oteiza, que es muy bonito también. Como lo conociste y bueno, sí, pues en casa de mi hermana que está ahí. Porque no hay micro, si no te acercamos el micro también. ¿Y cómo fue? No, fue... Porque luego fuisteis muy amigos. Sí, yo no le veía demasiado, pero las veces que le vi fueron sesiones muy interesantes. Yo le llevé la obra y le llevé mis cuadros para que analizase y bueno, es como estás enfrente de alguien que te está desnudando de arriba abajo, igual por la manera de leer la obra. Y era exactamente lo mismo que analizaba Apalategui. ¿Sí? Entonces a mí eso es lo que me dio cierta fuerza. Me gustaba mucho y cuando le llevé el catálogo de arte simbiosis, que luego hablaremos de ello, pues bueno, estuvo leyendo lo que había escrito y sí, en torno al arte. Hemos hablado de la primera exposición de 1972 y luego ya vienen muchas más en Madrid, en 81, en Vitoria, en el 83, Jaén, Tolosa, Barcelona, muchísimas, pero hay arte simbiosis, has comentado, hay una exposición que es muy significativa también en 1999, la que hiciste, porque creo que fue tu primera exposición multidisciplinar. Mi primera exposición multidisciplinar, porque bueno, me llamaron para exponer en Palacio Aramburu y bueno, pues cuando te ponen algo, la cabeza empieza a funcionar, no sabes cómo ni qué, y entonces yo estaba pintando una temática de los laberintos y bueno, pues me salía que quería ver un tema desde distintas disciplinas, como era la danza, la música, todos los estos que yo había en París vivido, porque claro, en Ordicia no veíamos mucha cosa, hay que salir de un pueblo e irte a París, y como he dicho, me movía mucho,
Y entonces yo hice un proyecto, lo escribo, el proyecto, y yo quería hacer con una performance, ahora les llamamos performance, pero una puesta en escena, porque a mí el arte que más me ha gustado siempre ha sido el de la voz, porque es el instrumento que llevamos nosotros mismos, no necesitamos de nada exterior para crear. Entonces a mí es la cosa que más me emociona, ¿eh? Y bueno, yo quería hacer algo de voz, de cómo empieza el lenguaje desde que eres niño. Entonces eso lo estudié mucho, lo interioricé mucho y quería hacer algo con voz. Y bueno, pues de conocer gente, el proyecto lo tienes escrito, y luego la danza, porque el siguiente arte es la expresión corporal, la danza con música, con voz, es la expresión del cuerpo, la voz y la danza. Y entonces el proyecto empecé a enseñar y así es como... Entonces, se involucró González Acilu, que es Premio Nacional de Música Contemporánea 2 veces en España, el Premio Príncipe de Viana, cantidad de títulos. Le presenté el proyecto y le encantó, pero me dijo, ahora me tienes que explicar por qué quieres hacer música, danza, escritura y de todas las cosas. Entonces le tuve que escribir y bueno, ya se emocionó, se involucró, me buscó una soprano contemporánea que no tiene nada que ver con las clásicas, que hacía unas cosas impresionantes. Un bailarín, ¿no? Y un bailarín de la Compañía Nacional, Begiristain, José Antonio Begiristain, el hermano de Chiqui Begiristain. Y bueno, pues así confeccioné, porque hice también escultura y luego tenía fotografía de donde sale la obra, y bueno, pues todo un arte simbiosis, la unión de todas las disciplinas de arte sobre un mismo tema. La idea era eso. Un amigo el otro día me preguntaba a ver cómo llegaste a Japón. ¿Cómo es posible que llegaras a Japón? Porque creo que fuiste a la Feria Internacional de Tokio también en el 99. También, sí. ¿Cómo llegas a Japón? Bueno, llego a con Japón, tu obra. A ver, las mujeres en arte no hemos tenido mucha validez, entonces íbamos al Pirineo a pasar unos días de verano en agosto, y éramos un hotel muy familiar, de muchas familias, mucha gente de Barcelona, de Madrid, y bueno, todos íbamos conjuntos al monte, excursiones de 40 personas y de todo, y había un marchante que había tenido una galería, y entonces alguien le dijo que pintaba, y me dice, ¿no tienes unas fotos? Y le digo, pues no tengo fotos. Y al año siguiente me decía, a ver si el año que viene me traes. Al año siguiente iba y tampoco, a mí me daba como pudor, me daba apuro porque no sabía hasta dónde. Y ya el tercer año me dice, ¿no me has traído? Y le digo, no. Y mi marido, como iba más tarde, pues le digo, tráeme las fotos que tengo en tal sitio y cual. Le enseñé y me dijo, bueno, esto yo te tengo que llevar a Barcelona, tienes que venir a Barcelona. Y le digo, sí, ¿y tú crees? Y no sé qué, que sí, que sí. Y bueno, quedamos para ir a Barcelona, vamos a Barcelona, nos recorremos todo Consejo de Ciento y no sale nada. Yo estaba durmiendo en casa de unas amigas de estas de Benasque también, del Pirineo, y después de comer me dicen, te hemos puesto una cita con una marchante. Le digo, ¿yo? Si estoy aquí estupendamente, ya he hecho lo que tenía que hacer de arte, no ha pasado nada, yo estoy mucho mejor con vosotras. Eran 3 hermanas y yo 4 y nada, que no voy, que tienes que ir, y fui. Y entonces miró las fotos, le enseñé las fotos, y cuando terminó de ver le dijo, pues me interesan, ¿me puedes dejar las fotos para que trabaje con ellas? Y le dijo, pues sí. Y claro, también era joven y tampoco piensas hasta qué punto las cosas, y le digo que sí. Llego a casa y a los 2 días, una semana, me llama y me dice, ha venido una galerista japonesa, le he enseñado todos los artistas y te ha elegido para ir a la feria de Tokio, la primera feria internacional de Tokio. Y pues hay que se organiza, pues ¿no? Yo, a Japón. Claro.
te quedas a cuadros y no sabes qué decir. Bueno, pues habrá que hacer un esfuerzo y habrá que ir a Japón. Y cualquiera dice que no. Y al tiempo, yo no le conocí a la galerista, ya dije que sí. Y la galerista vino a los meses y yo tuve que ir a Barcelona con la obra para ella elegir qué cuadros quería llevar a Japón. Y no contenta con eso, de Japón al año siguiente a New York, en el 2000. No paras. Japón Bueno, 99 sí. y New York en el 2000. Que en el 99 hice una exposición en Cucha, una exposición muy grande, que para mí fue importante porque ya había dado, de la vez anterior, había dado un salto muy grande en cuanto a obra y temática y de todo. Y una obra ya muy construida, ya que te das cuenta que la puedes. De hecho, me querían dar una sala, dije que todo, y aquí una sabe muy bien lo que pasó. Y bueno, me dieron toda y la verdad es que tuvo un eco muy grande. Y bueno, pues yo me fui aquí un poco a las galerías de aquí a invitarles a ver si querían venir a obra, sin ningún compromiso y sin nada, les dije yo, pero que me interesaba que la viesen y que me pudiesen decir algo sobre ella. No apareció nadie. Entonces, después del esfuerzo tan grande que había hecho, porque era una exposición muy grande, todo el esfuerzo, de hecho Cucha me compró 2 cuadros y dije, bueno, yo si me tengo que ir a algún sitio a enseñar la obra afuera, porque si no, yo cuelgo los pinceles, porque esta vida es muy dura, muy sacrificada y de mucho coste, y yo cuelgo todo. Y entonces, bueno, pues les pedí a los Reyes un viaje a Nueva York, me lo dieron. ¿Cómo se portaron? Pero Felipe VI no, ¿no? Será su padre. Magos, a los Reyes Magos. Y me fui con una amiga que hablaba inglés y le digo, yo voy a ver galerías, a nada más. O sea, como último recurso ya... Como último recurso, ya tiraba la toalla. El último cartucho. Y bueno, pues hicimos 2 días de visita turística, muy bien, pero al tercer día, digo yo, llevaba un dossier inmenso debajo del brazo, le digo yo, al tercer día ya tenemos que empezar a trabajar, Entonces nos fuimos a Central Park, estuvimos en algunos museos por allí y todo esto, y ya en la Quinta Avenida le digo, mira, esta galería que es pequeñita, un poco modesta, vamos a entrar aquí y vamos a empezar a ver si nos soltamos un poco. Entonces entramos en esa galería, pero había que bajar unas escaleras, era pequeñito, una actividad pequeñito, y entramos abajo de una sala pues el doble de esta, y todo de raíles, todo de raíles con obra. Entonces se pasó 1 hora mirando la obra y yo ya no sabíamos dónde mirar nosotras porque a la vista no había, todo estaba encerrado. Y al final mira, cierra y me dice, esta obra merece la pena, pero esta zona es muy clásica, entonces tiene que ir a contemporáneo, que está en Chelsea. En Chelsea, bueno, a ver dónde está Chelsea, al mapa a Chelsea. Vamos a Chelsea y en el avión mi amiga llevaba una revista y vemos un galerista español en Chelsea. Entonces digamos, bueno, primero vamos a donde él y luego ya nos movemos. Y vamos, de paso pasábamos galerías, pero todas, no esta es francesa, esta es turca, tiene que encontrar la suya. Y vamos a Chelsea donde esté y cerrada por vacaciones. Así que ya nos empezamos a mover en las fábricas esas vacías, que hay todo de galerías, de fotógrafos, de cines, de todo, y ahí empezamos a mirar y llegamos a una, yo ya veía qué arte exponía en cada una, entonces en esta sí o en esta no, y llegamos a una y ve todas las fotografías muy despacio y me dice, me va a mandar todo el book y me dice, me va a mandar 2 fotos por internet, que era entonces recién había salido, y le digo, ¿solo 2?
Y me dices, no, sí, yo ya me acuerdo. Bueno, pues nos vamos a ver más galerías, llegamos a otra y le digo a ver si nos puede ver la obra y dice no, y le pregunto que por qué no quiere, no, con todo con traducción. ¿Por qué no quiere ver? Y me dice, porque no me gusta decir que no me gusta la obra. ¿La galerista te dijo eso? La galerista me dijo eso. Y le dije, a mí no me importa que me diga porque yo vengo de España y yo lo que quiero tener es una opinión clara de lo que hago. A mí no me importa que me diga que no le gusta, no lo valoran nunca. Allí nadie valoró, me gusta, no me gusta, es bueno, no es bueno, vaya aquí o vaya allí. Y bueno, entonces dijo, bueno, de esa forma lo miró, y dice, yo les voy a llevar a una galería internacional, porque esta obra merece la pena. Y entonces nos lleva a la galería que me habían pedido los cuadros, la misma. Y bueno, a los 15 días me manda el de la galería diciéndome que tengo una fecha al año siguiente, en el 2001, para exponer, y si quiero exponer me manda todas las bases y todo si acato, y allí que me fui en el 2001. Así es como hiciste la exposición. La exposición vinieron los de Euskal Etxea, cantidad de gente, bailaron el Aurrescu, vino el embajador de las Naciones Unidas, bueno, se hizo una gran fiesta. Por todo lo alto. Por todo lo alto había un escritor de aquí de San Sebastián que estaba casado con una neoyorquina, nos invitaron a su casa a cenar, fue una cena maravillosa porque eran los padrinos de Ainhoa Arteta, además. ¿Ah, sí? Que cuando Ainhoa Arteta fue a Nueva York estuvo viviendo con ellos allí. Aquí tengo una lista inmensa de lugares que has expuesto: París, Jaén, Miami, Toronto, Lyon, Marbella, Sevilla, Madrid, Soria, pero no podemos detenernos tampoco en muchos, pero sí en uno. Yo creo que es bonito porque es diferente, es Cultura Astea. Creo que es significativo luego, en Tolosa. Ver, antes de Escultura Astea, lo que para mí fue muy interesante es que la exposición que hice de Arte Simbiosis en Tolosa, sí. Tenía unos amigos yo de Jaén porque había expuesto en Linares y conocí a unos de Jaén y los dos, ella estaba trabajando en la universidad. Y entonces, sí, pero porque pasaba algo en Jaén. Antes te comentó, ¿por qué Jaén? ¿Por qué quieres detenerte en Jaén? En Jaén pasaban muchas cosas. En Jaén hice yo muchas cosas y unas cosas que aquí no se hacían. Yo decía, y luego nos creemos que somos los mejores que hacemos cosas. Nada en comparación de ellos. Pero por ejemplo, ¿qué? Así, grosso modo. Grosso modo, yo hice la misma exposición que hice en Tolosa, con la Arte Simbiosis completa. La hice en la Universidad de Jaén, invitada total de arriba abajo, con la soprano, el bailarín, el vídeo durante 3 días conmigo, en el montaje, en todo. Fue una cosa alucinante, sobre todo, y luego en una universidad que todos son estudiantes, fue una cosa muy bonita. Y a raíz de ahí expuse en una feria, que entonces hacían festivales de performance, que aquello era precioso, porque en la calle unas performances maravillosas, en el centro mismo de donde era la feria de arte. Y otra cosa muy interesante, hicieron en el mercado de abastos, en las garitas que estaban vacías, nos invitaron artistas para hacer exposiciones, cada uno en un cuadrado, ya sabéis cómo son en el mercado. Y primero te dicen, pone un título, porque hay que apuntarse ya. Pones el título, al día siguiente te llaman, ahora tienes que escribir sobre el título, y te cogen en frío y no sabes qué tienes que escribir, y luego te llaman, ahora tienes que hacer la obra de lo que has escrito. Así que, por tanto, recomiendas a los artistas que se encuentren aquí que vayan a Jaén. Bueno, ¿No? Parece, no sé. Tranquilamente, no había un grupo muy interesante. Retomamos el tema de Escultura Astea, que fue en 2017, que creo que es bonito también, porque hiciste algo con centros escolares, con niños y niñas. Eso me gustó mucho, porque trabajé con todas las escuelas de Tolosa, en la que los niños participaban en un mismo trabajo.
y creamos un mandala. Yo estaba ocupada de la parte artística. Hubo concurso, hubo de todo, pero yo trabajé con los niños de los colegios en los que hicimos un mandala de frutas y verduras, dando además el mensaje de que los niños colaboraban con estas frutas y verduras, que luego se daba a Cáritas para los niños que tienen menos posibilidades. Y bueno, fue la bomba, los chavales peleándose porque querían seguir poniendo, esos han puesto 2 veces, nosotros una, y quedó una cosa preciosa, muy bonita. Y luego se hicieron esculturas efímeras, todos los colegios participaron en todo el pueblo haciendo esculturas efímeras. Y en el 2000... Eso es, en Tolosa hay una cosa que siempre me lo comentas, que podéis verlo en YouTube, hay unos vídeos en YouTube sobre el Minotauro. Ahí hay, pues entonces, siempre lo comentas, además lo tienes con mucho cariño, que fue mucho esfuerzo también, imagino. Un esfuerzo inmenso. 300 personas, cuenta 300 personas en la Plaza de Toros de Tolosa. Participaron también todos los colegios. Se creó una coral con los niños de todos los ¿Pero era colegios. una performance o qué era? No, era una puesta en escena, pues como cuando se hizo aquí en Cristina Enea lo de... sí, Sueño de la noche de verano, sí, algo así. Eso en pequeñito, porque nosotros no teníamos ni 5 céntimos. Bueno, en pequeñito 300 personas, muy pequeñito no sería. Bueno, pues se formó una coral, se formó una orquesta, con orquestas de cámara, con orquestas de la escuela de acordeonistas, con los de la banda municipal y con alguno más que había suelto por ahí, la orquesta, el coro, bailarines, los de ¿cuáles son? El grupo de España, que tocaron la parte y tocaron. Los chavales construyeron un laberinto de verdad. Porque era el laberinto del Minotauro, ¿no? El laberinto del Minotauro se llamaba, un laberinto de verdad, con 2 entradas, que una era los que iban con Teseo al centro a matar al Minotauro, a buscar al Minotauro, y el otro era la gente que se queda rezagada y no puede llegar al centro porque son los que están... ¿Y todo eso lo organizaste tú, desde el inicio hasta el final? El proyecto y la dirección fue toda mía. Y luego 2 bailarines profesionales que hacían de Teseo y de Minotauro. La escuela de danza participó de San Sebastián, se tocó la chalaparta, pero todo muy organizado, se puede ver en YouTube, todo dura como una media hora o así. Y luego ya estamos en el presente de 2017, tenemos que hacer un viaje a la actualidad, que es, ahora mismo estás haciendo exposiciones, que me diste la idea aquella, ¿no? Que me dijiste, ahora mismo me gusta hacer exposiciones en lugares que no tengan que ver con arte. Bueno, esas exposiciones me las propusieron. Entonces dije yo, ¿por qué no vas a llevar el arte a otros sitios que tenga otro público? Porque el público de las galerías y que va a las exposiciones sigue siempre el mismo. Entonces me pareció muy bien la idea, lo mismo que aquí, que hay cuadros y que hay ropa. Es lo que se está llevando ahora para que unos atraen a otros, ¿no? ¿Y dónde has expuesto? ¿Dónde expusiste? Expuse en nuestro móvil, un pabellón inmenso. La exposición se llamaba Retroart porque era una exposición de vehículos históricos y de coches clásicos. Entonces los cuadros, porque había unas paredes inmensas. Y luego ya aquí en Donosti, en una inmobiliaria. En una inmobiliaria también. Y luego en Bilbao hice una performance también de Retroart. Y bueno, y aquí en Araxes, aquí y hice 4 en un año. En Madrid. 4 en un año. En la factoría de papel y... Por tanto, ya sabéis, si alguien tiene algún espacio que no sea de arte, perfecto para hacer una exposición. Y terminamos aquí. ¿Dónde está Paul? ¿Se ha escondido por ahí? Paul, Torre Piscatonea, Mercedes. Yo creo que terminamos aquí. Sí, ¿no? El tiempo se acabó. Torreonea, venga. Vale, pues... Bueno, ¿qué te ha parecido, Paul? Muy... Vale, Osondo. ¿Qué te ha parecido, Paul? Bueno, Chalo grabando ustedes.